Ya conmigo, vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Pueden buscar conmigo en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan es donde vamos a estudiar la palabra del Señor. Primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículos 7 al 10, son 4 versículos los que vamos a estudiar en esta noche. Si lo encuentran, hermanos, pueden confirmar con un amén. Amén. Leemos juntamente la palabra del Señor en Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 1, 4, 7 al 10 es donde vamos a estudiar, queridos hermanos. Me permiten un momento, queridos hermanos. Primera de Juan 4, 7 al 10. Dice la palabra del Señor así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Hay un autor de un libro que se llama Gary Chapman. Gary Chapman escribió 5 lenguajes sobre el amor, y uno de los lenguajes que él haya escrito es palabra de afirmación, y la otra palabra que ha escrito también, dar regalos, es uno de los lenguajes. Y hay otro lenguaje que ha sacado en este libro, es toque físico. Que Gary Chapman dice, queridos hermanos, él escribe este libro a la pareja conyugal, al matrimonio, y él cuenta de que cuando un esposo da un regalo a su esposa, es símbolo de amor, según Gary Chapman. Cuando un esposo acompaña a la esposa en medio de su enfermedad, de su circunstancia, él también dice que es un afecto de amor. Es lo que vemos en este libro cuando yo lo leo, queridos hermanos, y hay muchos periódicos, revistas donde hacen publicidades y muchos hacen la pregunta: ¿qué es el amor? Entonces, eso, queridos hermanos, nos lleva a Juan. El apóstol Juan tiene una definición muy concreta acerca del amor de Dios hacia el hombre y el hombre hacia Dios. Y es lo que vamos a ver en esta noche, queridos hermanos. El tema de este mensaje dice así: el amor es la base fundamental para la vida cristiana. El primer punto que quiero desarrollar con ustedes, queridos hermanos, la base del amor fraternal entre cristianos. ¿O qué es la base del amor fraternal entre cristianos? Es lo que vamos a estudiar en esta noche. El amor se basa en el amor de Dios hacia nosotros. El aceptar el amor de Dios lleva consigo en amar al prójimo, según Primera de Juan 4, 7 hasta el 21. Es uno de los pasajes sobresalientes del Nuevo Testamento en cuanto al amor. Juan dice que Dios es amor, según versículo 8 al 16. Por lo tanto, aquellos que aman son engendrados por Él. Porque Dios es amor, envió a su Hijo como expiación por el pecado,
El amor hacia los hermanos es señal de la morada de Dios en nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice aquí, queridos hermanos, que un cristiano o un hermano que tiene el amor de Dios en su corazón demuestra que Dios vive en él cuando un cristiano ama a su hermano. El amor proviene de Dios. Aquí vemos, hermanos, que el origen del amor es de Dios. ¿Por qué el origen del amor proviene de Dios? Porque Dios es amor. Y cuando leemos la palabra, Dios dice que es amor porque Él es su naturaleza, es la esencia de Dios, el amor. Por eso el amor es de Dios. Y nos lleva a Dios. Solo mediante el conocimiento de Dios podemos aprender a amar y solo en el ejercicio del amor podemos conocer a Dios. Aprendemos a amar cuando Dios vive en nuestro corazón. Cuando más practicamos el amor, tanto más nos acercamos a Dios. Aquí, queridos hermanos, vamos a leer el versículo 7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí vemos, queridos hermanos, hay dos puntos que subraya este versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y la otra frase dice, y conoce a Dios. El cristiano que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Los agnósticos pretendían conocer a Dios y ser hijos de Dios, pero no habían practicado el amor de Dios. Juan apela a sus lectores para que expresan y verifican su conocimiento de Dios por medio de la práctica del amor. Dios es amor y los creyentes han nacido de este amor, de modo que deben vivir en el amor y practicar el amor. Esto es lo que vemos en el versículo 7, queridos hermanos. Y el versículo 9 nos dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El punto número 2 dice así: una vida sin la base del amor fraternal. Aquí vemos, queridos hermanos, el primer punto nos dice la base del amor fraternal entre cristianos, pero también hay una vida sin la base del amor fraternal. Es lo que vemos en el versículo 9, 8, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos, hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios, Dios es amor. Hay una descripción gráfica de Dios en esta expresión, así como en las otras dos. Dios es espíritu, vemos según nos dice Juan 4:24, y Dios es luz, lo que aprendimos el domingo con el hermano estudiante Tomás, cuando leemos primera de Juan 1:5. Dios es espíritu, Dios es luz y también Dios es amor. Estas son la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios es amor? ¿O cómo Dios muestra su amor hacia nosotros? Dios muestra lo que es por lo que hace. Mostró su amor para con nosotros en su obra redentora por medio de su Hijo, quien es la expiación. Expiación significa sacrificio por nuestros pecados. Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos, según Juan 10:30. Juan vuelve a insistir en que la teología está vacía si no resulta en acción ética,
Si se ha recibido el amor de Dios, no se puede menos que amar a otros, porque Dios actúa en amor, nosotros debemos obrar en amor. Es muy importante, queridos hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. El Señor enseña que debemos amarnos como Él nos ama a nosotros, según lo que dice su palabra. El amor mutuo entre el creyente y Dios da confianza al creyente, echando fuera el temor. Quiero que lean conmigo, queridos hermanos, el versículo 9, perdón. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios, su forma de demostrar su amor hacia con nosotros, queridos hermanos y amigos, es a través de su Hijo Jesucristo. Juan subraya la importancia de confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Esta confesión debe brotar en un corazón sincero, acompañado por una entrega total de la vida a Cristo. La entrega incluye unión con Cristo y servicio para los hermanos y un testimonio sin mancha. Aquí vemos cómo Dios ha demostrado su amor hacia con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y el versículo 10, queridos hermanos, podemos leer el versículo 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El temor tiene que ver con el castigo tanto en la vida presente como en la venidera. La frase, el que teme, describe a la persona que está constantemente atormentado por el miedo. Aquí vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios o lo que nos dice el apóstol Juan en cuanto al amor y el temor. Es lo que vemos también en el versículo 10. El temor está psicológicamente acertado. El temor paraliza y debilita las fuerzas humanas porque separa a los individuos, creando una atmósfera de sospecha y violencia. Esta causa enfermedades mentales. ¿Por qué vemos aquí, hermanos, una frase del temor? Porque también vemos que la palabra del Señor nos dice: donde hay amor no debe haber temor. El amor promueve respeto y aceptación, ayudando a vivir pacíficamente. El amor madura a los creyentes, mientras el temor impide el crecimiento. El amor no ha sido perfeccionado hasta que no se haya echado fuera el temor. Es lo que dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ha demostrado su amor a través de su Hijo Jesucristo. Así que, queridos hermanos, la importancia de amarnos unos a otros es la obediencia a Dios, a la palabra del Señor. El punto 1, la base del amor fraternal entre cristianos. Una vida sin la base del amor fraternal, y Dios ha fundamentado el amor en nuestro corazón. Así que esto es lo que nos dice la palabra del Señor, queridos hermanos. Vamos a concluir nuestra reflexión en esta noche. Iglesia, la palabra del Señor nos dice: nosotros amémonos porque Él nos amó primero. Nos muestra que nuestra capacidad para amar
tiene su fuente en el amor de Dios. Dios es el autor del amor, porque el amor, a causa de su gran amor, envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Como resultado de este amor, Dios nos manda una respuesta de amor de parte de los creyentes. El amor y no el temor es lo que nos caracteriza a los hijos de Dios en respuesta al amor de Dios. En primera de Juan 4, 20 al 21 dice la palabra del Señor: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí vemos, queridos hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. El 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es lo que hemos visto a través de estos puntos que hemos aprendido en esta noche, queridos hermanos. Dios ha fundamentado el amor en nuestros corazones y Él nos pide amarnos unos a otros como dice su palabra. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Así que esto, queridos hermanos, ha sido nuestra reflexión en esta noche y gracias por mi tiempo y voy a dejar el tiempo a la hermana